Hola estudiantes, en la lección de hoy habla acerca del estilo indirecto. El estilo indirecto comienza con una cita introductoria, que sigue la que, conjunción. La pregunta es seguida por el sí, o el pronombre interrogativo. ¿Qué, quién? Cambios. Yo he hecho un bocadillo. Irma dice que ha hecho un bocadillo. Aquí la persona del verbo cambia. ¿Vienes a visitarme? Dario pregunta si voy a visitarlo. La dirección del verbo y el dativo cambian. El verbo venir cambia al verbo ir. Esta receta es de mi amiga. Dice que esa receta es de su amiga. Los pronombres demostrativos y los pronombres posesivos cambian. Aquí la anoto para ti. Dice que ahí la anoto y para mí. El locador cambia. Estilo indirecto con una oración principal en presente. El tiempo verbal del estilo indirecto se retiene si las condiciones temporales del enunciado no cambian. ¿Vais a estar mañana? En tiempo presente, mi jefe pregunta si vamos a estar mañana. Si en el discurso directo usamos ir más infinitivo en vez del futuro tiempo, entonces terminamos con la estructura iba más infinitivo en subjuntivo. Voy a viajar mañana. Dijo que iba a viajar mañana. Quisiera organizar una fiesta. En presente perfecto. Ha explicado que quisiera organizar una fiesta. Sí estaremos. En futuro, le diré que sí estaremos. ¿Podemos llevar algo? En modo condicional tiempo presente. Por mí, le preguntaría si podemos llevar algo. Dile a Juan que prepare el flan que sale tan bien. En presente de subjuntivo, me ha pedido que te diga que prepares un flan. Si el discurso directo contiene un modo condicional, entonces en el estilo indirecto usamos presente de subjuntivo. Avisadme. Me ha pedido que le avisemos. Elegimos siempre el verbo correcto según la intención del discurso. Verbos que expresan comunicación. Información, reporte. Opinión, evaluación, explicación. Narrativa. Pregunta. Mando. Consejo. Estilo indirecto con una oración principal en pasado. Me gusta viajar. En indefinido, mi jefe dijo que le gustaba viajar. Ya he viajado mucho. En imperfecto, siempre contaba que ya había viajado mucho. Recomiéndame una ruta. En pasado continuo, me había pedido que le recomendara una ruta. La concordancia de tiempos pasados. Antes viajaba menos. Dijo que antes viajaba menos. El imperfecto no cambia. De joven no había podido. Dijo que de joven no había podido. El pasado continuo no cambia. Me gustaría ir a México. Dijo que le gustaría ir a México. El condicional no cambia. Ahora tengo la oportunidad. Dijo que ahora tenía la oportunidad. El verbo en tiempo presente se convierte en imperfecto. Ya he viajado mucho. Dijo que ya había viajado mucho. El verbo en tiempo presente perfecto se convierte en pasado continuo. En verano fui a Perú. Dijo que en verano había ido a Perú. El verbo en indefinido se convierte en pasado continuo. Pronto iré a México. Dijo que pronto iría a México. El verbo en futuro se convierte en modo condicional. Recomiéndame una ruta. Dijo que le recomendara una ruta. El verbo en imperativo se convierte en pasado de subjuntivo.
Ojalá haga buen tiempo. Dijo que ojalá hiciera buen tiempo. Gracias por tu atención. El verbo en presente de subjuntivo se convierte en pasado de subjuntivo. Las palabras que determinen el tiempo también deben ajustarse. Hoy ese día. Ayer el día anterior. Mañana el día siguiente. Pasado mañana 2 días después. Hace una semana hacía una semana. Esta tarde esa, o aquella tarde. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Pulsa el botón me gusta y escribe comentarios.